listos, para que ustedes y yo podamos ver si vamos comprendiendo bien o no. La semana pasada, la última vez, perdón, que tuvimos clase, llegamos, si mal no recuerdo, hasta el tema de, no alcanzamos a ver el tema de pardeamiento, ¿verdad? No, profe, creo que no lo vimos. No, no Pero lo no sé vimos, profe. si, no sé si antes vimos todo lo que estaba antes. Y hasta lo que era almidones sí lo habíamos visto. Lo que nos faltaba era ver el tema pardeamiento y de ahí en adelante terminar con el caso de dulce de leche y a partir de ahí ver lo que pasaba con los ácidos grasos y algunas cositas de deterioro. Le vamos a tratar de meter pata hoy y de dar ritmo para tratar de cumplir con el cronograma que tenemos de clases y que, bueno, podamos ir alcanzando todos los objetivos que tenemos previstos para este cuatrimestre. A ver si sigue entrando un poquito más de gente. Aguardemos 2 minutos más, porque veo que hay gente que se conecta, se desconecta, se ve que también tiene problemas de internet. Y largamos. Bueno, yo mientras tanto voy a ir hasta ahí. Ok. Bueno. Chicos, ¿se ve bien ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bien, perfecto. Bueno, a ver, vamos a hacer un muy grande repaso de lo que hemos visto hasta acá. Empezamos viendo dentro del repaso que tenemos que hacer para abordar la química de los alimentos y entender todos los procesos de transformación de materias primas en producto. Empezamos viendo todos todo un repaso conceptual de lo que eran proteínas, lo que eran hidratos de carbono, lo que era agua en alimentos. Nos está quedando ahora como parte del proceso de revisión de la interacción de hidratos de carbono y proteínas, ver las reacciones de pardeamiento, ver una aplicación de estas reacciones, en este caso una aplicación deseada de estas reacciones, después ver toda la interacción de lípidos y por último ver algunos temas de deterioro que son importantes para que podamos entender después todos los procesos alimenticios específicos. Entonces vamos a comenzar con las reacciones de pardeamiento. En general, pardeamiento se refiere a una serie de reacciones que se van a dar por distintos mecanismos y mediadas por agentes químicos o agentes biológicos y que dan como resultado compuestos pardos. De ahí viene el nombre. Estos compuestos pardos son en general una tonalidad variable de compuestos marrones o amarronados que habitualmente vemos en los alimentos. Entonces, vamos a ver que tenemos distintos tipos de pardeamiento. Tenemos el pardeamiento enzimático, es decir, en la interacción enzima-sustrato. Hola, si alguien dijo algo. Profe, aprovecho el corte para una consulta. ¿Esto lo va a grabar? No puedo, no tengo habilitado el mail para grabar todavía y el repositorio para poder hacerlo, así que les pido que lo graben ustedes. ¿Puede De ser? una, profe. De una. Ahí vemos quién lo graba. Bárbaro, gracias. Supongo que esta semana ya hablé con quien debía hablar y esta semana debería haber quedado habilitado el correo electrónico. Va a funcionar así, varios profes están teniendo problemas todavía. Vamos a poder grabar desde el Zoom y va a ir a parar a nuestra casilla de correo electrónico de la facultad un link. Ese link va a estar
nosotros lo vamos a compartir por autogestión y va a estar disponible durante 30 días. A los 30 días se elimina el link y la grabación. Entonces, yo lo que les voy a pedir, que creo que a partir de la próxima clase lo vamos a poder hacer, yo esperaba hacerlo desde hoy, les voy a pedir que cuando reciban el link, se bajen el video o lo almacenen en algún lado para que no se borre cuando ustedes lo necesiten ver. Pero bueno, lamentablemente, gracias por preguntar. Al día de hoy no puedo todavía grabar. Bueno, les voy a pedir que se silencien el micrófono, así podemos avanzar, ¿puede ser? Estás moviendo encima. Ese era algo que tenía que dártelo. Bueno, ya intervenimos y listo. Ok, vamos de nuevo entonces. Bien. Entonces, todo lo que era apareamiento enzimático era, dijimos, un conjunto de reacciones que daba como resultado una serie de compuestos de colores pardos. Ahora, puede ser vía enzimática o vía química. Tanto unas como otras dan el mismo color de compuestos, aunque por diferentes mecanismos. Entonces vamos a ir despacito viendo algunos. Dentro de los pardeamientos no enzimáticos que para la industria de alimentos en procesos mediados por temperatura son relevantes, vamos a ver como una de las reacciones preponderantes la reacción de Maillard. Esta reacción requiere de un azúcar reductor, es decir, que tenga el carbonilo libre, y un aminoácido. Y el resultado es un proceso de condensación donde da una glucosamina, y esta glucosamina empieza o tiene aparejado una serie de reacciones muy complejas, después me vuelvo a la otra, que da como resultado una serie de compuestos llamados melanoidinas. ¿Sí? Si bien las reacciones de pardeamiento enzimático dan coloraciones tipo melaninas, las de pardeamiento no enzimático dan otro tipo de compuestos llamados melanoidinas. Son parecidos los nombres y son parecidos los colores que se obtienen. Ahora, cada etapa de esta reacción hay una cantidad impresionante de alternativas y de posibilidades, y realmente es un proceso muy, pero muy complejo, donde básicamente hay una descarboxilación que se va dando producto de los tratamientos térmicos o el efecto de la temperatura sobre los compuestos, y dependiendo de la secuencia de aminoácidos que yo tenga y el tipo de azúcar a la que tenga disponible, se van a dar miles de reacciones que todas terminan más o menos iguales. Ahora, no es para nada la intención en esta materia que ustedes aprendan la reacción de Maillard, ni mucho menos, pero sí interesa que tengan en claro algunas cosas que son las que nosotros vamos a ver. ¿Qué necesito? Un azúcar reductor y necesito un aminoácido. Quiere decir que cuando hay azúcares y proteínas y un proceso en el cual yo voy a aplicar temperatura, tengo que tener claro si la reacción de Maillard es una reacción deseable o indeseable. Dado que en función de esto voy a poder tener un alimento que cumpla las especificaciones o, en caso contrario, alimentos que queden fuera de estándar. Ejemplo, si yo voy a procesar dulce de leche, y tengo la leche que tiene proteínas y agrego azúcares más la lactosa que tiene la leche, evidentemente la reacción de Maillard, que da compuestos de colores pardos, es deseable. ¿Por qué? Porque el gusto acaramelado que va dando, o las distintas tonalidades en función de los azúcares de los que se parta, más el efecto de la temperatura, va a dar o va a contribuir a tener el color característico de ese producto, dulce de leche. Pero si estuviera pasteurizando leche cruda para hacer leche fluida de sachet, y yo me excedo en las temperaturas, también se va a producir con la lactosa presente, y también se va a producir con la proteína presente, la reacción de Maillard. Y en el caso de la leche,
es una reacción no deseada. Y en la mayoría de los alimentos, la reacción de Maillard, excepto dulce de leche y 2 o 3 cosas que ahora vamos a ver, son reacciones no deseadas. Por lo tanto, yo tengo que estar advertido de cuáles son las condiciones de proceso en las cuales esta reacción se va a ver favorecida y, por supuesto, evitarla. Entonces, ¿qué favorece la reacción de Maillard? Bueno, favorece las condiciones del medio en el cual estos dos requisitos básicos, que es un grupo amino con el carbonilo libre, un grupo amino y un azúcar con el carbonilo libre, que sea un azúcar reductor, puedan interaccionar, y para que puedan interaccionar depende de las condiciones del medio. Y acá vemos 3 tipos de factores que aceleran mucho la reacción. Uno es el pH, y fíjense ustedes que en el rango que está en la mayoría de los alimentos, es un rango que, digamos, la mayoría de los alimentos que nosotros consumimos están por debajo de 7, y hasta 3 y pico, algún encurtido o algún yogur o alimento acidificado, vamos a encontrar alimentos procesados. Vemos que la reacción de Maillard está en una zona de alta velocidad de reacción. También vemos la curva logarítmica de la temperatura y vemos que la reacción de Maillard se empieza a ver favorecida a partir de los 130 grados. Entonces, no es que a menos temperatura la reacción no se esté produciendo, pero el color característico y los primeros efectos visuales de que la reacción se está manifestando comienzan a verse cuando la mezcla alcanza temperaturas aproximadamente de 130 grados centígrados. Profe, Y por perdón, otro lado, sí, una consulta. ¿Estas gráficas son para todos los alimentos exactamente iguales o estas son particulares para algún alimento, pero no, son no, estas representativas? gráficas son un esquema que representa la generalidad de los alimentos. Cada tipo de alimento, en función de cada tipo de azúcar y cada proteína, tiene su propia curva. Si ustedes buscan en la bibliografía que esta mañana subí al Classroom, van a ver algunos ejemplos de para alimentos específicos, cuáles son las condiciones específicas de reacción. Entonces, son criterios generales lo que estoy dando. Y lo que importa es que ustedes tengan claro, este alimento con estos componentes, en este pH, a esta temperatura y con esta W, Maillard, ¿se presenta o no se presenta? ¿Lo deseo propiciar, ejemplo dulce de leche, o lo deseo inhibir? Bueno, ¿qué tengo que hacer para inhibirlo? ¿O qué tengo que hacer para propiciarlo? Entonces, yo sé que si quiero propiciarlo, mientras más alcalino sea, más propicia es la reacción de Maillard, y de hecho, el colorante, o todos los colorantes que generan compuestos pardos, como el colorante caramelo, que ya vamos a ver la reacción de caramelización también, como así la de Maillard, se ven muy favorecidas a pH alcalino. Lo que pasa es que no hay alimentos, y mucho menos alimentos procesados, por encima de pH 7. Alimentos naturales sí hay algunos vegetales, pero la mayoría de los alimentos tienden a ser alimentos ácidos en general. Levemente ácidos muy cerca de 7, como la leche, 6,68 por ejemplo, la carne, o alimentos más acidificados por una cuestión de conservación. Ahora, cuando veamos conservación en un rato, vamos a ver que la acidificación es, en general, una de las barreras que la industria utiliza para asegurar microbiológicamente el producto. Entonces, mientras yo más acidificado tenga el medio, menos propicio va a ser para el desarrollo de la reacción de Maillard. Pero no solamente es el pH la que condiciona, sino es la combinación del pH, la temperatura y el AW que tenga ese alimento en el ambiente en el que se halle. Fíjense ustedes que a AW más altos, más favorecida se ve la reacción de Maillard porque hay más movilidad de iones y de interacción iónica entre los componentes. Y como es una interacción del tipo electrostática y del tipo puente hidrógeno, la que se produce, mientras más AW exista, por supuesto, más rápido va a ser la reacción. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para inhibir esta reacción? Y acidificar, trabajar a temperaturas lo más bajas posible,
esto va a estar condicionado si el tratamiento térmico es producto de una reacción química para una transformación o es producto de un tratamiento necesario como una pasteurización o una esterilización para conseguir inocuidad del producto. Y lo que debería hacer es tratar de deprimir el AW, o con más concentración de azúcar, o con cualquiera de las herramientas que vimos, como la salazón o la congelación, etc. En conclusión, la reacción de Maillard, reacción compleja, que requiere elevadas temperaturas. Para que se manifieste organolépticamente y visualmente, necesito temperaturas por encima de los 130 grados centígrados, y obviamente mientras más alta, más rápida es la reacción. Otras reacciones de Maillard se pueden ver en distintos tipos de productos, porque por ejemplo, la carne tiene glucógeno y tiene proteínas, por lo tanto, en el proceso de cocción del asadito o de cualquier carne, voy a tener una reacción de Maillard. En el proceso de congelación de cocción de la milanesa, donde tengo aminoácidos provenientes del pan, provenientes de la carne, y tengo azúcares también provenientes del almidón del pan, y también tengo azúcares provenientes del glucógeno de la carne, voy a tener una reacción de Maillard en la medialuna, en el dulce de leche, en el pan. Mientras exista un azúcar reductor y proteínas combinado con temperatura, voy a tener como aporte a la coloración del producto la reacción de Maillard. Puede no ser la única que condicione la coloración final y las características organolépticas del producto. Otra reacción que condiciona mucho las características organolépticas y el color del producto es la reacción de caramelización. Esta reacción parte de un azúcar que, por acción de la temperatura, comienza a descarboxilarse. Tengamos en cuenta que la unidad fundamental es la glucosa, en todos los azúcares en general en la naturaleza, y producto de la temperatura ese azúcar se va descarboxilando, por lo tanto va perdiendo moléculas de agua y moléculas de carbono que pasan a la fase como dióxido de carbono, y va produciendo distintos compuestos cíclicos en donde va apareciendo una estructura de resonancia, y a medida que avanza la descarboxilación y la reducción de la cantidad de átomos de carbono que están presentes en esa molécula, avanza la coloración. Esta reacción de caramelización comienza aproximadamente a los 145 grados centígrados, y a partir de ahí en adelante alcanza su punto máximo alrededor de los 165, y si ya llego a temperaturas de 180 grados centígrados, comienza el proceso de carbonización. O sea, se quema. Yo puedo ver que si pongo azúcar simplemente en un jarrito, en una ollita, en la cocina de su casa, van a partir de un color básicamente transparente, pero a medida que alcance la temperatura de ebullición, vamos a ver que va a empezar a tomar color, y a medida que avance la reacción, cuando alcance los 135, 140 grados centígrados, en algún caso 145, empieza a hacerse muy manifiesto el color caramelo, hasta que llega a los 165, y es bien marcado no solo el color, sino también el sabor. Entonces, donde existan azúcares, reductores o no, y temperatura, yo voy a tener una reacción de caramelización también. Entonces, en la milanesa que la estoy fritando, tengo azúcares provenientes de los almidones que están presentes, por ejemplo, y si tengo temperatura, evidentemente voy a tener caramelización. Si tengo azúcares en la carne, glucógeno, por ejemplo, que es la reserva, así como el almidón está presente en la semilla o en los vegetales, en los músculos de los seres vivos está presente el glucógeno como reserva de energía. Mientras esté presente el glucógeno, voy a tener caramelización. Entonces un trozo de carne a la parrilla
el color marrón característico que tiene un asado, o cualquiera de los productos que veíamos recién, como el pan, como la medialuna, lo que sea, es la combinación de no solo la reacción de Maillard, sino también de caramelización. Dependerá de cuántos azúcares reductores tenga, que se combine o no con las proteínas, dependerá de cuántos azúcares libres tenga, que se caramelice más o menos, y el color final en función de la temperatura. Pero tiene que quedar claro que en general arrancan todas a alta temperatura. Más bajo la reacción de Maillard, 130, a partir de los 130 es visible, y a partir de los 145 se hace muy visible la caramelización. O, dependiendo de la temperatura del medio, se presentan las dos juntas y van produciendo el color y el aroma característico de los productos. La caramelización, además del color, tiene la característica de producir sabores marcadamente fuertes. Por lo tanto, el sabor a caramelo o azúcar caramelizada es muy particular y muy invasivo. Pero estas reacciones, como son, en definitiva, químicamente hablando, una condensación aldólica, esta condensación con eliminación de agua, con volatilización de agua, produce como resultado compuestos cíclicos. Y acá tenemos, al final del proceso, dos de los compuestos, o de las familias de compuestos, que no son deseados como producto de este proceso, y que son todas las familias de los furfurales en general, destacando dentro de ellos el hidroximetilfurfural, que es la molécula que ven en pantalla, porque esta molécula es una sustancia para los humanos cancerígena. Entonces, cuando yo hago el tratamiento y obtengo caramelo, tengo que monitorear la cantidad de furfural o de hidroximetilfurfural que está presente. Cuando hago el tratamiento térmico para evitar la cristalización de los azúcares en la miel, por ejemplo, o cuando hago un tratamiento térmico por cuestiones de inocuidad en la miel para exportar, uno de los parámetros internacionales que se mide en miel es la concentración de hidroximetilfurfural. Y hay límites muy claramente establecidos a partir del cual el producto se considera no inocuo. Entonces, hay mieles que yo las veo muy oscuras, que son producto de donde la abeja, o de la floración de la abeja, perdón, la floración a la cual la abeja fue a tomar el polen y demás, con lo cual fabrica la miel, o se debe a que evolucionó la concentración por sucesivos calentamientos de hidroximetilfurfural fuera de los límites. Como yo no puedo saberlo a simple vista, pero mieles muy oscuras, puedo inferir que tiene una concentración apreciable de hidroximetilfurfural, en general debería evitar comerlas de manera no puntual, sino de manera sistemática, ¿no? Bien, ahora, todo esto yo quiero que lo apliquemos en un proceso como el proceso de fabricación de dulce de leche. Fíjense lo que dice la legislación para procesar dulce de leche. Con la denominación de dulce de leche se entiende el producto obtenido de la concentración mediante calor, o sea que sí o sí voy a tener temperatura, a presión normal o bajo vacío de leche, leche reconstituida es leche en polvo, aptas para la alimentación con el agregado de azúcar blanco. En la elaboración de dulce de leche queda permitido la neutralización parcial de la acidez de la leche por el agregado de sustancias alcalinizantes de uso permitido. Si alguien alguna vez hizo de manera casera dulce de leche, o vio que las abuelas antes hacían mucho dulce de leche, con leche que se conseguía de campo o de un tambo próximo, era usual que agregaran bicarbonato de sodio. Y en realidad decían que el bicarbonato era para darle color al dulce de leche. Bueno, hoy se sabe que en realidad el bicarbonato de sodio neutraliza la acidez parcial que podría tener la leche, esa acidez desarrollada producto de los microorganismos por problemas de conservación que consumen la lactosa y producen ácido láctico. Ese ácido láctico
va generando que, por efecto de la temperatura, produzca una desnaturalización o facilite la desnaturalización de las proteínas y la agregación de proteínas. Entonces, a mí no me conviene para hacer dulce de leche una leche acidificada. Eso desmitifica un poco el hecho de que, bueno, si la leche no está buena, cuando ingresa al tambo, la mandan a dulce de leche. No, me trae un montón de problemas una leche acidificada que tengo que neutralizar hasta determinados valores. Y por encima de determinados valores, por más que la neutralice, esa leche va a producirme defectos en el producto que probablemente no puede eliminar. Por lo tanto, no es que con la leche que tiene problemas hago dulce de leche, al contrario. Yo no me jugaría, sobre todo en volúmenes industriales, con una leche que tenga acidez desarrollada a hacer dulce de leche por la posibilidad de precipitación y los problemas que esto me va a traer. Ahora lo vemos en el proceso. Entonces, neutralizar con bicarbonato de sodio, o con cal, o con cualquier agente alcalinizante, es algo que se hace estequiométricamente, no es que se agrega al ojo por ciento, digamos. Entonces yo busco una reducción parcial de la acidez como consecuencia de una neutralización, una reacción ácido-base, en donde voy a propiciar en un medio menos ácido, más tendiente a la neutralidad, una reacción que yo quiero, que es la de Maillard. Y a su vez se va a ver favorecida también la reacción de caramelización, simplemente por tender más cerca del 7 a la leche de la cual parto. Otro tema, fíjense que se puede realizar la sustitución parcial de azúcar con otros edulcorantes nutritivos. Esto es jarabe de maíz de alta fructosa, glucosa o cualquier derivado, pero tengo un porcentaje de sustitución. No puedo hacer todo el dulce con jarabe de maíz de alta fructosa o otros azúcares, digamos. Dependiendo, y para evitarme problemas, yo podría hacer un proceso que en general acá en Argentina no se hace porque es caro, que es la hidrólisis de la lactosa. Entonces me saco de encima el problema de la intolerancia a la lactosa que muchas personas tienen y hago un dulce de leche deslactosado. A veces ese proceso se hace, pero ese producto es mucho más caro porque tengo que poner a una enzima, que es la beta-galactosidasa, en condiciones ideales en un bioreactor por una cantidad de horas aproximadamente que va entre las 4 y 8 horas, dependiendo la actividad enzimática y las condiciones de proceso. Tengo que tener leche agitándose en un equipo, invirtiéndole energía y condiciones de fermentación para que pueda desdoblar la lactosa y no me traiga dos problemas: la intolerancia en el consumo del producto y por otro lado un defecto muy común que uno sobre todo ve en los dulces de leche caseros, que es el dulce de leche arenoso. El dulce de leche es arenoso, que parece que tiene unas piedritas que me lo pongo en la lengua o cuando lo paladeo en la lengua no las puedo disolver. Esa arenosidad se debe a la cristalización de la lactosa. Al igual que cuando ustedes vierten azúcar en un vaso de agua, yo puedo agregar azúcar y disolverla, donde se forma una verdadera solución hasta un punto que es el punto de saturación. Cuando llega el punto de saturación, empieza la precipitación. Producto de que la lactosa está en una determinada concentración en la leche y por efecto del calor y los azúcares que yo agrego, empieza a aumentar su concentración respecto al volumen de agua que está disponible, porque el agua se va evaporando a medida que el dulce se va concentrando. La lactosa puede llegar a su punto de cristalización y puede formar irreversiblemente cristales que me traen un problema organoléptico y de palatabilidad para el consumidor. Por lo tanto, en el dulce yo podría optar o no por hacer este proceso de deslactosado. Fíjense que puedo agregar sustancias aromatizantes naturales o sintéticas, excepto
excepto aromas a dulce de leche, le echo crema. ¿Esto por qué? Porque yo puedo hacer dulce con suero de queso, puedo hacer dulce con otros derivados lácteos, y si los aromatizo adecuadamente, podría estar obteniendo un producto no genuino. ¿Qué es un producto genuino? El que se hace con leche y azúcar, o reemplazo del azúcar en los porcentajes que el código admite. Fuera de eso es un producto adulterado. Entonces, la legislación, antes de hacer un proceso en la industria alimenticia, hay que leerla muy detalladamente, puesto, tiene este tipo de cosas que podrían hacer que yo pueda hacer un producto más barato, que organolépticamente sea muy parecido o igual a un producto genuino, pero que técnicamente o físico-químicamente sea un producto adulterado. Y eso me puede traer problemas legales en el mercado. Sí. No, la stevia es un edulcorante no nutritivo. A ver, edulcorantes, vamos a ver. La palabra edulcorante significa que tiene la capacidad de generar el sabor dulce característico. Ahora, estos edulcorantes pueden ser nutritivos o no nutritivos. Legalmente, edulcorantes nutritivos son aquellos que son sustancias dulces que cuando yo las ingiero, mi cuerpo puede obtener, producto de su metabolismo, energía, azúcar, ¿sí? Lactosa, glucosa, etc. Edulcorantes no nutritivos, apartamos sulfame K, stevia, etc., son sustancias que confieren ese poder edulcorante dulce, pero cuando mi organismo las incorpora no puede obtener energía a partir de ellas, por lo tanto no confieren energía su metabolismo. Entonces acá de lo que habla es edulcorantes no nutritivos. Para todo lo que son dulces de leche, light, diet y demás, hechos con edulcorante no nutritivo, hay otros artículos del Código Alimentario que hablan específicamente de esto. Y ahí no corre ese porcentaje que indica acá en el punto B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué son dulces de leche vegano? A ver. Claro. Eso no puede legalmente denominarse dulce de leche. Es un alimento a base de, eso es artículo 3 del Código Alimentario. Todo lo que no está específicamente, fíjate cómo arranca esto, con la denominación de dulce de leche, se entiende A. Todo lo que no sea hecho con lo que dice este artículo no se puede llamar legalmente dulce de leche. Y si yo le pongo en la etiqueta dulce de leche, cuando veamos rotulación vamos a ver que un alimento en el mercado, o en un supermercado, o en una despensa, en cualquier lado, puede ser decomisado por la autoridad sanitaria por dos razones. No apto para consumo o no apto para comercialización. Esa es la figura legal. No apto para consumo cuando yo puedo demostrar que efectivamente el alimento está contaminado y puede producir un daño a la salud. No apto para comercialización cuando la rotulación u otra característica del alimento no cumple, ¿sí?, con lo que establece la legislación. Y ahí entra todos estos casos que vos me decís. Si yo pongo alimento chiquitito, ¿no? Alimento a base de leche de almendra, con sabor a dulce de leche grandote, y si yo de lejos leo dulce de leche, técnicamente eso está mal denominado. Entonces es pasible de decomiso. Porque además hay una relación en la declaración de ingredientes del tamaño de la letra. Yo no puedo tener en el texto de la lista de ingredientes tamaños de letra que no guarden entre sí una relación más allá de la mayúscula minúscula. Justamente para que vos no pongas chiquitito alimento a base de grandote, lo que vos quieras. Hoy hay alimento a base de crema,
grandote, y vos... Exacto. Sí, yo Bueno, estuve trabajando en el lácteo cuando pasó ese problema, estuve haciendo pasantías y ujú, era una bebida láctea, o sea, lo que sobraba de la leche o lo que se tiraba para reproceso de la leche, con eso lo pasaban por el cambiador de calor, le hacían como un reproceso y le tiraban azúcares para hacerlo como una especie de yogur a base de leche. Y justo saltó el problema con el código alimenticio y tuvimos que reetiquetar todos los envases de nuevo para decir que te diga a base de leche. claro. A ver, todos los artículos, todos los alimentos estos que no tienen un artículo específico que lo defina y lo caracterice físico-químicamente y en algún caso microbiológicamente en nuestra legislación, entran por lo que se llama artículo 3 del código. El artículo 3 es una gran puerta abierta a todo desarrollo nuevo de algún producto que se haga con materias primas permitidas para el consumo. Esa es la base, ¿no? Yo no puedo hacer ningún alimento nuevo que no esté definido en la legislación con materias primas que impliquen o un daño a la salud del consumidor o por alguna característica físico-química o microbiológica del producto. En este caso, a lo mejor este alimento lácteo podrá estar hecho a base de materias primas aptas para el consumo, pero no encaja en ninguna figura legal. Entonces, bueno, hay que definir un nombre para eso. Hay un nombre de fantasía, pero también hay una denominación legal que debe estar en la etiqueta principal o en la cara principal de la etiqueta del producto. Y acá el problema es identificar bien qué es lo que estoy comprando. Ejemplo, yo voy hoy a un almacén y puedo encontrar doble crema. Yo leo en la tabla nutricional, es crema arriba del 55% de materia grasa. Puedo encontrar crema. Voy a la tabla nutricional y leo 40% materia grasa. Y puedo encontrar otro pote igual que dice alimento a base de crema y tiene 16% de materia grasa. Ahora yo los abro, todos son blancos, todos tienen la misma textura. Che, ¿es todo lo mismo eso? Y no. ¿Vale lo mismo el doble crema que el alimento a base de crema? No. Pero acá, bueno, en nuestro mercado podemos encontrar los tres tipos de productos cuya diferencia de precio entre sí es tan poca que básicamente el que produce ese alimento a base de crema y pone el 16% cuando el otro pone 50%, y evidentemente es una competencia desleal. Entonces este te tiene que cobrar un tercio el producto de lo que te cobra el otro por la misma cantidad de materia grasa, que es el componente más caro de la leche, por decirte algo. Y lo mismo pasa con estos productos. No es lo mismo hacer ese tipo de productos para ciertas aplicaciones específicas, en este caso, por ejemplo, los veganos, que hay leche de soja, leche de almendra, y con eso se hacen, mientras exista proteína de algún origen vegetal o animal y azúcares presentes, yo puedo hacer un producto que se parezca al dulce de leche porque la caramelización y la reacción de Maillard van a ocurrir, eh, y puedo darle textura incluso parecida al dulce de leche y hasta sabor parecido al dulce de leche sin serlo, legalmente. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿puede ser que algo así similar haya pasado hace Sí, un profe. tiempo con Grido, por ejemplo, y las demás heladerías? Que, por ejemplo, entiendo yo como que lo que había pasado, no sé si es verdad esto, eso es lo que yo escuché en su momento, que tuvo problemas con la FIB y todo eso, No. porque usaban grasa de pollo como grasa en vez de crema de leche, algo así, había entendido. No sé si, o sea, esto me llegó, no sé si es verdad, por eso te pregunto. Ay, no, qué asco, por favor, me muero. No. A ver, Helado de grasa. a ver. El problema de Grido, hasta lo que yo sé, y de muy buena fuente, el problema de Grido fue cuando invade el mercado de Rosario, y hubo un problema político porque digamos, la cuna del helado en Argentina está en Rosario.
y se supone que están los helados artesanales más ricos del país en Rosario. Y era un mercado que esas heladerías son de determinados políticos que en su momento estaban en el gobierno y a través de ahí vino el problema. Tengan en cuenta que Grido, más allá de la apreciación personal que cada uno pueda hacer del producto, tiene una relación calidad-precio que ha captado una gran masa del mercado que consume helado y ha hecho que el helado se consuma a lo largo de todo el año. Y entiendo que si hoy no es la cuarta, es la quinta heladería a nivel mundial en volumen de producción. Escuchen lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, si no es la cuarta, es la quinta a nivel mundial en volumen de producción mensual. Entonces, imagínense si una heladería que, más allá de lo que cada uno pueda pensar del producto, se va a jugar a adulterar, técnicamente sería eso, adulterar el reemplazo de una grasa por otra, cuando exporta a no sé cuántos países y demás. Es poco factible. Lo que sí pasó es un problema, una denuncia ante la AFIP y todo lo que se vio en la televisión, producto de esta penetración del mercado que tuvo, y bueno, si hubiera sido algo así, hubiera salido en todos los diarios como adulteración y no como un problema impositivo como se terminó publicando. Pero bueno, me parece que los detalles no lo vamos a conocer ninguno, ¿no? Conclusión, quien está muy expuesto es poco probable que adultere o se juegue a adulterar producto, porque vos no sabés en qué mercado lo podés mandar, y mucho menos una empresa que tiene proyección internacional, dado que la legislación acá no es la misma que en Chile, que en Uruguay, que en Paraguay, y esa empresa exporta a ese y a otros países más. Entonces, es muy poco probable que eso pase. No digo que no puede pasar, pero en general las adulteraciones provienen en las empresas mucho más chiquitas que en las grandes y expuestas. Vos a ver que a Arcor, a AGD, a todas esas empresas, nadie nunca les demostró una adulteración, porque nadie se expone, vos ponés la marca a esto cuando en realidad la ganancia es relativamente poca. ¿Queda claro? Seguiremos comiendo grido entonces. No, a ver, tengamos en cuenta que es un helado industrial, no es un helado artesanal. Y si vos lo vas a comparar con Bariloche, Gatelín, digo, heladerías de acá, de Córdoba, digamos, locales que son artesanales, y hay una diferencia, pero sin duda que hay una diferencia. Ahora, ¿cuánto vale el kilo de uno y cuánto vale el kilo del otro? Entonces, en esa relación costo-beneficio, hay gente que privilegia un helado y privilegia otro. Nada más, pero no tiene que ver por adulteración o por sustitución, esas cosas, a esos niveles no pasa. O por lo menos nunca he visto en los años que tengo de profesión que pase. Bien, volviendo al tema. Otro tema, fíjense lo que dice el código. El agregado de sustancias aromatizantes naturales o sintéticas autorizadas, excepto aromas a. Y fíjense más abajo, dice, colorantes naturales o sintéticos, emulsionantes, estabilizantes, espesantes, antioxidantes. Fíjense que yo puedo agregar algunas cosas y otras no. Entonces, el agregado de sustancias aromatizantes naturales o sintéticas, yo podría agregar un aroma vainilla, por ejemplo, que la mayoría de los dulces está aromatizado con vainilla o vainillina o etilvainillina, pero no podría estar aromatizado con aroma dulce de leche. Y en este caso, sí, para dulce de leche, hay plantas en Córdoba que fueron clausuradas por agregar grasa bovina en reemplazo de grasa láctea. En este caso sí hay casos concretos, con marca, con todo, de empresas que oportunamente fueron clausuradas por esto. Y acá sí hubo adulteración, pero fueron de público conocimiento. ¿Por qué? Porque yo estoy usando una grasa de panadería, por ejemplo,
como la que produce Refinería del Centro, con la que se hace el pan, los criollos, la medialuna, todo eso, que es más barata por kilo que la crema. Entonces, bueno, para hacer dulce, mezclo parte y parte. Eso es ilegal, según esto, pero a veces se hizo en empresas muy chiquitas. Y bueno, las veces que se hizo, se denunció y se actuó en consecuencia y listo, se corrigió el tema. Fíjense que también puedo agregar el agregado de ácido sórbico o equivalente, y esto es un conservante. Y acá es importante aclarar algo. Si bien la concentración de azúcar en un dulce por sí solo le da las características de conservación, porque hay una depresión de AW tal que por más que existiera microorganismos o esporas, no podrían desarrollar producto de esa depresión de AW, se da la situación que muchas veces estos productos se envasan calientes. Entonces, al envasarse caliente se produce el siguiente fenómeno. Se envasa caliente y se tapa. Al taparse, el vapor de agua que aún se genera producto de la temperatura de la masa, queda atrapado entre la cámara de aire que hay entre el producto y la tapa, razón por la cual ese vapor condensa cuando se enfría, y al enfriarse cae una gota, o porque escurre a través de la pared, o porque cae directamente sobre el pote. Y esa gota es la que diluye, vieron que por tensión superficial, en determinada superficie, una gota de agua queda realmente como una bolita ahí quieta, estanca. Entonces, esa bolita diluye superficialmente al dulce y ya no tiene el AW que le dejó residual la humedad que le quedó al producto y la concentración de azúcares, sino tiene aproximadamente la mitad. Y a la mitad, en vez de 70 Brix, al tener 30 Brix, si hubiese una espora de hongo, ahí va a desarrollar. Donde cayó la gotita, ahí se va a desarrollar el hongo. Y esas son las situaciones que se quieren evitar. Por lo tanto, se permite el agregado de conservantes. Pero fíjense que dice, queda expresamente prohibido el agregado de sustancias grasas distintas a la grasa de la leche, y esto sí, ahí es adulteración. Van a ver que si vemos en el helado, producto de lo que ustedes decían, también vamos a ver una exclusión así, no se puede agregar otra cosa que no sea grasa láctea, y está prohibido el agregado de colorantes naturales o sintéticos, emulsionantes, estabilizantes, pesantes, antioxidantes, bla, 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 bla. Ahora, ustedes me pueden decir, sí, pero yo veo que hay dulce de leche repostero, que dice que tiene almidón. Bueno, pero para dulce de leche, que se llame dulce de leche, no puede tener agregado de nada. Es azúcar y leche, o azúcares y leche, punto. Ahora, existe otro artículo que no es el 592, que es otro, que dice dulce de leche repostero, y a ese dulce de leche repostero sí le permite el agregado de almidón hasta tal porcentaje. ¿Se entiende? Entonces vamos a ver que para cada tipo de alimento que yo quiera hacer, en función de la composición química que tenga ese alimento, voy a tener ciertas reacciones de deterioro, y esas reacciones de deterioro pueden variar dependiendo lo que me permita la legislación para cómo ese alimento se llame. Entonces hay una estrecha relación entre la legislación y lo que me permite para ese alimento, los componentes que van a entrar dentro de la formulación del producto de las restricciones de la legislación, y las condiciones de proceso. No va a reaccionar de la misma manera y no va a producir los mismos colores y sabores un dulce de leche repostero, por la presencia de almidón, por ejemplo, que un dulce de leche como el que estamos leyendo acá en pantalla. Evidentemente van a ser productos totalmente distintos en color, en sabor, en textura, en aroma, en todo. ¿Por qué? Porque hay reacciones de la proteína con el almidón, de la proteína con los azúcares agregados, del almidón con los azúcares agregados que no se van a dar en el dulce de leche que no tiene almidón, por ejemplo. ¿Estamos Profe, de una acuerdo? consulta. Sí. Una consulta de esto también. Por ejemplo, ¿y qué es lo que genera la tanta diferencia entre lo que es, por ejemplo, un dulce de leche
no sé si hay una de las marcas, no me acuerdo bien ahora cuál, que por ejemplo tiene uno que dice dulce de leche estilo colonial y estilo actual, algo así. Tiene como dos estilos y son realmente muy distintos en gusto, en textura, en todo. ¿Por qué será tanta diferencia? La Serenísima tiene el colonial y el clásico. Claro, Eh, pero ¿por qué hay tanta diferencia en esos dos? por la formulación que tienen. Tengan en cuenta que yo puedo, acá dice que es un producto obtenido mediante calor con leche, leche reconstituida. Entonces, para darle distintos sabores, yo puedo diluir eh, leche en polvo. Muchos dulces de leche son una mezcla de leche fluida con leche en polvo, porque la leche en polvo, en todo el proceso de obtención y deshidratación, ha modificado sus características organolépticas, y cuando yo la reconstituyo, así se llama el proceso de disolución del polvo de leche en agua, cuando la reconstituyo, yo podría hacerla más espeso, más diluida. A la leche que uso puedo dejarle más materia grasa o menos materia grasa. Y en función de eso voy a tener las características propias de cada producto. Todas las recetas cambian en la relación proteína-grasa, en la relación azúcares y sólidos totales. Y de ahí están los cambios organolépticos, porque las reacciones estas de Maillard y de caramelización varían en función de la composición. Y no tengo dos veces el mismo producto. Y de hecho pasa que aún una misma fórmula, con distintos lotes de leche en distintas épocas del año, porque la composición de la leche va variando a lo largo del año en función de la alimentación y de un montón de cosas de la vaca, tengo problemas para que siempre tenga un sabor parejo, y por eso hay paneles de degustación en las industrias que lo que van asegurando es que los productos obtenidos a lo largo del año tengan gustos parejos. Es más problema obtener un producto homogéneo a lo largo del año que tener distintos productos con distintos sabores. Es mucho más fácil que eso se dé a que siempre tenga un sabor parecido, no digo el mismo, parecido. ¿Sí? Bien. Entonces, viendo el marco legal que me condicione mucho en este proceso, ¿cuáles son las condiciones de proceso que yo tengo? Bueno, fíjense, para hacer un dulce de leche repostero, que es el caso este, ¿sí? Le puse este caso porque es más fácil de ver al haber almidón, que producto de la temperatura puede hidrolizarse y puede interaccionar con el resto de los componentes. Y acá puse también lactasa, que es una enzima que va a deslactosar. Al deslactosar, imagínense un disacárido, va a romper el enlace que hay entre las dos moléculas y va a liberar glucosa por un lado y liberar galactosa por otro. Y eso automáticamente al romper el enlace me genera azúcares reductores. Por lo tanto, cuando yo utilizo una enzima para deslactosar, siempre los colores y los sabores producto de la reacción de Maillard y de caramelización van a ser mucho más intensos porque tengo mucho más azúcares reductores disponibles para la reacción de Maillard. Y por supuesto van a caramelizar mucho más rápido a menos temperatura. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de proceso? Fíjense, leche a baja temperatura, acá yo tengo un proceso de mezclado, y fíjense que acá si yo pongo una enzima, tengo que darle un tiempo a esa enzima a condiciones ideales, que son siempre los procesos enzimáticos, y de hecho nuestro cuerpo está a 37 grados centígrados no por capricho, sino porque esa es la temperatura a la cual las enzimas obtienen la máxima energía de activación para todas las reacciones metabólicas. Por ende, yo tengo que darle esa temperatura a esta enzima para que desdoble la lactosa a la máxima velocidad posible. Una vez que ese proceso se da, fíjense que hay un tratamiento térmico. Ese tratamiento térmico tiene que ver con dos cosas: aumento de la temperatura, eliminación de microorganismos que en este caso
no va a ser lo central, porque después tengo tratamiento térmico bastante más intenso, en donde la cuestión microbiológica no me preocuparía tanto para este tipo de producto, pero acá esta temperatura va a hacer que el almidón se hidrate adecuadamente, y tengan en cuenta que el almidón es un hidrato de carbono que, si ustedes alguna vez han hecho un flan, un postre de esos de cajita, o han agregado maicena en una sopa o en algún fluido para espesarlo o para hacer una salsa, habrán visto que yo agrego el polvo en el medio líquido y es como que no pasa nada, no se espesa automáticamente. Pero llega un momento que a una determinada temperatura, que está en torno a los 80 grados, los almidones tienen la capacidad de hidratarse, y esa hidratación lo que produce es rápidamente una reacción entre las cadenas, produciendo como resultado una matriz bastante compleja que atrapa agua y cuyo efecto visual es el aumento repentino de la viscosidad. Por lo tanto, es un espesante. Tecnológicamente el almidón puede ser una materia prima, pero puede usarse como un aditivo espesante para muchos procesos. Entonces, la presencia de almidón en este caso produce los famosos dulces de leche repostero, que ustedes ven que la textura de un dulce de leche normal a un repostero es muy distinta. El otro es muchísimo más duro y mucho más moldeable y que adquiera forma propia que el dulce de leche normal. Entonces, para poder obtener las condiciones de espesamiento y de viscosidad, yo necesito calentar los almidones a aproximadamente 80 grados, con la finalidad de que se hidraten y reviente el el gránulo de almidón, y por lo tanto libera al medio las moléculas de almidón que van a entrecruzarse cuando se enfríen. Y, por supuesto, toda gelificación producida por almidones en caliente da como resultado, cuando se enfríen, un producto cuya viscosidad y textura depende de la concentración del almidón, pero va a ir desde un simple espesamiento hasta un compuesto compacto duro que lo puedo levantar con una cuchara. Tal es el caso del dulce de leche. Entonces necesito este paso del proceso si quiero cambiar condiciones de textura del producto. Si no hubiera agregado almidón, este paso de proceso en rosa se evita, y el paso siguiente es el proceso de deshidratación. O sea, ¿yo qué voy a hacer? Agrego la leche, agrego los azúcares en la proporción de la formulación y de las características que me pone el código alimentario, y empiezo a calentar. Yo puedo calentar, como dice el código, a temperatura normal, por lo tanto, voy a esperar que, producto de la temperatura, el agua que está en exceso se vaya evaporando, hasta que la mezcla se vaya concentrando a un promedio de entre 68 y 70% de sólidos, quedando un 30% de humedad remanente. O puedo hacer las cosas de manera mucho más rápida. Yo hago vacío en esta paila, en la número 5, hago vacío y evaporo con mucha menos energía, con mucho menos gasto de vapor, evaporo agua, pero eso tiene un problema. Tiene el problema de que a medida que los sólidos se van concentrando y yo voy evaporando agua, la temperatura de la masa va aumentando. Y yo necesito, para que tanto la reacción de Maillard como la caramelización se produzcan, cierto nivel de temperatura. Necesito más de 130 para Maillard, necesito idealmente más de 145 para caramelización. Dependiendo del nivel que quiera obtener, puede ser más bajo o más alto. Y el gusto a caramelo que quiera obtener. Entonces, habitualmente lo que se hace es dos posibilidades. Proceso tradicional y más caro, simplemente como si uno estuviera en la hornalla de su casa, agitando la leche con el azúcar hasta que se concentre para evitar que se pegue en el fondo de la olla, o hago vacío y después, cuando ya concentré, le doy mucha energía de golpe
y logro la temperatura para que se produzca la caramelización y la reacción de Maillard, o lo que hace la mayoría de las industrias que producen gran volumen es, primero a la mezcla de azúcar y leche, elevarla mucho en un intercambiador de casco y tubo, elevarle mucho la temperatura para forzar la reacción de Maillard y la caramelización, pero en estado líquido, y después lo concentro a presión reducida o bajo vacío para darle el punto final de concentración. Entonces son distintas estrategias a través de las cuales yo puedo obtener el mismo producto. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo el producto con la textura adecuada, simplemente me queda un enfriamiento y el agregado, por supuesto, de los aromatizantes y de los conservantes a baja temperatura. Todo aromatizante, todo conservante, por encima de los 70 grados centígrados, o se destruye o reduce significativamente su eficacia. Por lo tanto, yo tengo que agregarlos cuando la masa se enfríe. Pero mucho más frío que eso, aumenta tanto la viscosidad que muchas veces tengo que apelar a bombas lobulares o a bombas que permiten mover sólidos extremadamente viscosos para poder mover la mezcla y envasarla o llevarla a una dosificadora que permite envasarla en los potecitos que ustedes conocen. Entonces, generalmente hay una tendencia de mover esto en caliente para poder facilitar el bombeo. Lo que dificulta es el agregado y obviamente la homogenización de los saborizantes como la vainillina y los conservantes que están permitidos. Entonces fíjense que yo tengo muchas restricciones en un proceso que, si bien tiene etapas muy sencillas, para obtener lo que yo deseo obtener. Entonces la pregunta acá sería, ¿cuáles son las variables más importantes de este proceso si yo quisiera favorecer la reacción de Maillard y las reacciones de caramelización? ¿En qué etapas? ¿Solamente? La temperatura acuérdate que la etapa que dice acá mezclado era simplemente para desdoblar la lactosa y para deslactosar la leche. El precalentado era simplemente para hidratar el almidón y que adquiera la textura después cuando se enfríe, característica de un tipo de producto. Yo podría prescindir de esas dos etapas si estoy haciendo un dulce de leche convencional y no estarían. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿qué temperatura es la crítica? Exclusivamente, no hay otra. O si tengo una paila bajo vacío y tengo un intercambiador antes que me permita alcanzar esas temperaturas, será la temperatura del intercambiador. Pero está claro que la temperatura a donde alcance las temperaturas mínimas para que la reacción de Maillard y de caramelización se generen, es la temperatura crítica como variable de proceso. ¿Qué otra variable de proceso importante pueden identificar acá? Yo diría la presión, o sea, porque la presión y la temperatura ambas van de la mano. Si cambio lo que es la presión, cambiaría las temperaturas críticas a las cuales yo quiero llegar. ¿O estoy equivocado? No, está perfecto. Entonces, no es lo mismo hacer en vacío que hacerlo a temperaturas convencionales. Perfecto. A ver, ¿qué otra variable importante tengo? Perdón, ¿dónde que se me cortó la comunicación? Disculpe. El pH. Estamos hablando de variables en cualquier etapa del proceso. La idea es que ustedes, con la descripción que les di, bastante vaga, puedan darse cuenta de variables de proceso que van a incidir después en las transformaciones químicas. Bien, el pH. ¿Qué puede hacer el pH? Bien, pero un dulce de leche no tiene no llega ni siquiera a pH 7, ¿no?
Puede ser, profe, la concentración del ¿Tiene, almidón. tiene algo que ver ahí en la temperatura de 140 grados que se forma A en ver, reacción espera. nuclear? Ordenemos, ¿no? Porque si no, se tiran varias cosas y nos desordena más. Estamos hablando del pH. Agotemos pH para pasar a otro tema. Sigamos con el pH. Ya vimos la temperatura, que es relevante. Vimos la presión, que es relevante o puede ser relevante. Estamos con el pH. ¿Qué le pasa a las proteínas en un pH muy ácido? ¿Qué vimos la semana pasada que le pasa a las proteínas en un pH muy ácido? Se mueren. Naturalizan. Bien. Y cuando se desnaturalizan, implican que en vez de estar ovilladas, se abren, exponen grupos hidrofílicos e hidrofóbicos, y cuando se sigue calentando, ¿qué pasa? ¿Cuál es el producto resultante de esa desnaturalización? La estructura primaria de la proteína. No, obviamente que se rompe. No, guarda que la estructura primaria nunca se rompe. La energía para romper ese enlace peptídico es extremadamente alta, no a estas temperaturas. Puedo romper hasta la estructura secundaria, pero ¿qué le pasa a la proteína en términos prácticos cuando era sometida a cambios de pH y cambios de temperatura? Perdería la función a la cual está asignada o se reestructuraría de otra manera. Bien, y en la reestructuración, ¿cuál es la reacción más común de la proteína? ¿Se acuerdan? Se une el agua. No. Acumula más Ahora, agua, permite unirse más cantidad de agua. ¿qué pasó? ¿Qué están viendo en pantalla? A usted, profe, nomás. Epa. Vamos a ver algo más lindo entonces. Acuérdense de esto. De esto que Puede estaba ser acá. que. Puede ser Acuérdense de esto que que. estaba acá. Eso. Y pasa esto, siempre pasa lo mismo. Yo tengo una proteína en estado nativo, que es la proteína que veo acá, donde dependiendo en qué medio esté la proteína, voy a exponer grupos hidrofílicos o hidrofóbicos según me convenga. En este caso, si está rodeado de agua, afuera todos los grupos hidrofílicos para establecer puente hidrógeno con el agua y mantener la suspensión coloidal, adentro todos los grupos hidrofóbicos. Cuando yo empiezo a modificar la estructura, figura 2 que está acá, la proteína empieza a denaturalizarse, por lo tanto empieza a abrirse la estructura, totalmente desnaturalizada. Lo que veo acá, abierta la estructura, expone para un lado los grupos hidrofóbicos, para otro lado los grupos hidrofílicos. Ahora, si tengo otra proteína que está puesta sanguchito, a ver si lo puedo hacer. Miren lo que voy a hacer. Téngame paciencia que no soy muy bueno con todo esto. ¿Ven lo que hice acá? ¿Hola? Sí, profe, dio vuelta la imagen. Bueno, fíjense, yo acá tengo una interfase, vamos a suponer que... A ver, ahí está, ahí me gusta cómo queda. Acá fíjense, vamos a suponer que di vuelta, tengo dos proteínas que se desnaturalizaron las dos. Vamos a suponer que los grupos hidrofóbicos en esta proteína quedaron expuestos hacia arriba y en esta proteína hacia abajo. ¿Qué creen que va a pasar entre estas dos proteínas? Con los grupos hidrofóbicos orientados entre sí, rodeada de agua y de grupos hidrofílicos. Se repelen. No, van a incrementar la actividad del agua, lo cual aumentaría la actividad microbiana. ¿Cierto? A ver, vamos más para atrás entonces. ¿Se acuerdan que una estructura de una proteína podría formar este tipo de enlaces? Podría formar este tipo de enlaces. Estos enlaces son covalentes, no iónicos. Por lo tanto, cuando una proteína se desnaturaliza y adquiere esta estructura, como la que vemos acá, sobreviene un proceso que se llama agregación. Es decir, una se pega a la otra mediante los enlaces covalentes que se generan entre estas dos cadenas, y cuando esto adquiere un peso molecular tal, precipita. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces la desnaturalización puede llegar, dependiendo la proteína, la intensidad de la desnaturalización, el nivel de estructura a la que afecte esa desnaturalización, puedo llegar al estado de agregación de proteína. Esa agregación siempre va asociada a precipitación. Y en dulce de leche hablando, hay dos defectos en dulce de leche. Cuando yo lo como, y sobre todo esto se ve en dulce de leche casero, ¿no? El primer defecto es la arenosidad. Eso es lactosa cristalizada. Eso por más que le dé con la lengua, no la voy a poder disolver a la piedrita. Y después voy a notar ciertos grumitos. Esos grumitos, yo me los pongo en la lengua, los empiezo a molestar con la lengua y el paladar y los disuelvo. Eso es proteína agregada. Ambos son defectos que la industria no se pueden permitir. Por lo tanto, todo proceso de todo dulce de leche después que sale de la paila es filtrado para poder retener toda la proteína que en contacto con la pared más caliente de la paila, es decir, o equivalente al fondo de la olla que queda pegada, es retirada de la masa. ¿Por qué? Porque siempre va a haber proteína agregada, producto de que al estar en contacto directo con la superficie caliente, algunas proteínas se desnaturalizan y sí o sí se pegan, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que una de las cosas, volviendo a la figura que estábamos viendo acá, una de las cosas que podrían llegar a pasar acá es que, producto de este calentamiento y una ineficiente agitación, la leche o el dulce que se está concentrando, que está en contacto con la paila, que es una superficie muy caliente, puede adquirir la energía necesaria para romper las estructuras proteicas y generar agregación. Y esa agregación da como resultado el pegoteado de la proteína y el pegado, no solo en la paila, sino la liberación de grumitos de proteína que son un defecto no admitido por el consumidor en el producto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puede haber desnaturalización de proteína. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Es una variable crítica. Y fíjate, siempre que vos hagas algo con proteína o con almidones, fíjate un postre, un flancito, cualquier cosa de esas que vienen en caja que tienen almidón y proteína, porque tiene leche y tiene, o agregás vos la leche, pero tiene leche y tiene almidón, fíjate que siempre tenés que batirlo para evitar que se pegue en el fondo de la olla. Y aún así, si lo haces con una... ¿Y por qué te dicen que lo tenés que batir con una cuchara de plástico o de madera? Porque la cuchara de metal, vos fíjate que si vos batís con una cuchara de metal y estás raspando el fondo de la olla, en la punta de la cuchara siempre se te hace una bola de almidón pegoteada. ¿Por qué se pegotea? Porque la fricción con el fondo caliente genera un punto más caliente a partir del cual los azúcares cambian y su estructura y se adhieren, o las proteínas se naturalizan y quedan pegadas ahí. Todo producto desnaturalizado, todo almidón abierto y sobrecalentado, termina pegoteándose con cualquier pared posible. Entonces, en estos tipos de procesos, la agitación siempre es una variable importante para no perder producto, porque si no, todo ese producto no solo deteriora la calidad, transfiere sabores no deseados, sino que hay una pérdida de rendimiento importante porque hay una masa importante que se pegotea en el fondo y que no la recupero más. Y que además después, cuando la quiero despegar de la paila, tengo que tratarla con soda cáustica para poder eliminarla y me satura la planta de tratamiento de efluentes. Entonces, no es negocio, por donde la mire, tener problemas químicos producto de interacciones no deseadas por mal control de las variables de proceso. ¿Queda claro? Entonces, sacando el limpio y avanzamos. Es importante que yo conozca qué le pasa al agua, qué le pasa a la proteína, qué le pasa a los hidratos de carbono, qué le pasa a las grasas, en relación a las variables de proceso que yo tengo en los equipos que los voy a utilizar. ¿Por qué? Porque a veces consigo reacciones deseadas, pero a veces consigo reacciones no deseadas que dan como resultado o precipitados, o transformaciones químicas, o colores no deseados,
o sabores no deseados que después no los puedo eliminar. Entonces, a veces pierdo todo el producto y a veces pierdo parte del producto y el rendimiento no es el adecuado. Por lo tanto, a mí como profesional me pegan una patada en la nuca, porque obviamente que yo quiero sacar el máximo rendimiento posible por litro de leche que pongo. ¿Está claro? Profe, perdón, entonces lo de velocidad de agitación es simplemente para evitar eso que se pegue, porque cuando se pega se produce esa desnaturalización sobre esa Para superficie. homogeneizar la temperatura, para evitar que las moléculas adquieran energía suficiente para desnaturalizarse al punto que puedan agregar. Todo eso tengo que evitar con la agitación. ¿Lo repito? Está bien, profe, gracias. Ok. Bien, entonces, materias primas empleadas, todo lo que estuvimos hablando. Y acá hay algo, lo puse acá para que se vea. En la industria láctea hay una unidad que mide la concentración de ácido láctico presente en la leche, que se llama grados Dorni, y que se define como ustedes lo ven ahí en pantalla. Esos grados Dorni, que son gramos de ácido láctico en un volumen de leche, se neutralizan estequiométricamente con bicarbonato de sodio, con soda cáustica, con cal viva, o con cualquier base débil presente o que yo pueda conseguir. Entonces tengo que hacer el cálculo estequiométrico para saber cuántos puntos de grados Dorning deseo bajar, para saber cuánto tengo que agregar. Porque ¿qué pasa cuando yo tengo un ácido graso libre y una base fuerte en el medio? ¿Qué se produce? ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué se produce cuando tengo un ácido graso libre y una base fuerte, como soda cáustica, presente en el medio? Formación de jabón, saponificación, ¿no? Claro, hay una reacción de saponificación, por lo tanto se produce jabón. Entonces, yo no me puedo pasar en la neutralización ni puedo agregarlo en cantidades no estequiométricas, porque puedo dar lugar a una saponificación. Y obviamente va a tener parte del dulce de leche, va a estar contaminado con gusto a jabón, indefectiblemente. Entonces, tengo que usar primero no bases fuertes, bases débiles que permitan neutralizar parcialmente la acidez. Y siempre me dejo un poco de acidez por las dudas. Bueno, entonces, fíjense, otra cosa importante pasa en los dulces, ¿no? Yo tengo sólidos presentes que nunca es un valor fijo. En la naturaleza siempre los valores de los componentes que están en los alimentos son variables. Siempre se expresan en un rango, nunca en un valor absoluto. Yo tengo un rango donde se dice que la leche va entre 11,5 y 13,5 de sólidos totales. ¿Qué son sólidos totales? Proteína, grasa, lactosa y todo lo que son vitaminas, minerales y todo lo que tenga la leche menos agua. Esos son los sólidos totales, el resto es agua. Ahora, los sólidos totales también se clasifican en sólidos grasos y sólidos no grasos. Y este concepto es importante porque cuando hablemos de queso más adelante o de los distintos productos lácteos, vamos a ver que siempre está presente una relación que es crítica. La relación grasa-proteína. Y la legislación para muchos productos, como el caso del queso, establece una relación proteína-grasa en producto terminado. Por lo tanto, si a esa relación de producto terminado no la fijo en la relación en la materia prima, después que haga el proceso, no voy a poder hacer otra cosa no voy a poder hacer nada para que entre dentro de especificación. Por lo tanto, siempre la relación grasa-proteína es una variable importante. Entonces, además de las variables de proceso, yo tengo variables de composición de materia prima. Por lo tanto, muchas veces, si, por ejemplo, yo traigo una leche que está flaca, como se le dice en la jerga, es decir, que tiene poca materia grasa,
probablemente yo tenga que agregar crema para llegar a los niveles de los sólidos totales, los sólidos no grasos, o por diferencia el sólido graso, y la relación grasa-proteína. Estas son variables que antes de comenzar el proceso de fabricación yo tengo que ajustar en la materia prima. Y como estamos hablando de materias primas de origen biológico, yo sé que esto va a venir variable todas las partidas, por lo tanto el proceso de ajuste es parte del proceso propio de producción. Bien, vamos a tratar de identificar los cambios que se produjeron acá, a ver si queda claro. Piensen en esto, miren la cantidad en la leche entera, si yo tengo, para poner números redondos, ¿no? Tengo 12% de sólidos totales al final de la tabla, porque tengo un 80% de agua. Miren ahora cuánta agua queda para cumplir la legislación que dice que tengo que tener 70 grados Brix, o sea, 70% de sólido en toda la masa. Fíjense a cuánto tengo que concentrar la leche en el dulce de leche para que, sumado a la cantidad de azúcar que le agregué, me dé por lo menos ese 70% mínimo que pide la legislación. Grados Brix es una unidad que se mide con un refractómetro que me permite determinar la cantidad de sólidos totales en solución, ¿sí? Originalmente esa escala fue hecha para azúcar, pero después se vio que hay una correlación con los sólidos totales, no importa de qué sean, y hoy con un refractómetro se puede medir la cantidad de sólidos presentes y disueltos en una solución. En este caso, lo mínimo que especifica la legislación son 70 grados Brix. ¿Cómo se compone esto? Y bueno, de concentrar la leche al doble, ¿sí? O a más del doble de los sólidos que originalmente tenía, con el agregado de los azúcares. ¿Estamos de acuerdo? De este 36% de azúcar que yo agrego en la fórmula, el 40% de esto podría reemplazarlo por otros azúcares, que es lo que decía la legislación, ¿sí? Bien, y otra cosa importante es esto, que también se da no solo en el dulce de leche, sino en muchos productos, es, tengamos en cuenta que yo tengo a la lactosa como un disacárido que es glucosa y galactosa. Cuando yo lo someto a un proceso de hidrólisis, este enlace se rompe y obtengo galactosa por un lado, que es un isómero de la glucosa. Ahora, fíjense, la sacarosa, miren la solubilidad en gramos de la sacarosa en relación a la lactosa. Entonces la lactosa es mucho más insoluble que la sacarosa. Y fíjense que son moléculas extremadamente parecidas. Cambia solamente en que la sacarosa, acá en vez de tener un isómero de la glucosa, tiene una molécula de 5 átomos de carbono, que es la fructosa. Entonces, glucosa y fructosa dan la sacarosa. Fíjense un leve reemplazo en la estructura molecular, cómo aumenta increíblemente la solubilidad. Entonces, mientras yo puedo disolver 26 gramos de azúcar por litro en condiciones normales, miren la cantidad de gramos que podría disolver por litro de lactosa. Entonces, esto hace que esa lactosa, como todos los azúcares, tiendan a formar estructuras cristalinas y tiendan a precipitar. Y esa estructura cristalina, así como yo tengo el cristalcito de azúcar, del azúcar blanco que yo uso para endulzar las cosas, ese cristalcito de azúcar que me da la sacarosa también me lo da la lactosa. Y esa lactosa cristalizada es lo que produce ese defecto dulce de leche arenoso, que no tiene más arreglo. Una vez que cristalizó, ya no tengo cómo arreglarlo, por lo tanto, bueno, al mercado no se puede destinar ese dulce. Bien, entonces, a ver si sirve como ejercicio. En la recepción de materias primas, ¿por qué tengo que mantener refrigerada la leche? De a uno, ¿eh?
Porque pierde la cadena de frío. ¿Y qué pasa? Y empieza la... Para que no se genere ácido láctico. Bien. Entonces, si no controlo temperatura, va a aumentar la acidez porque la flora microbiana presente va a consumir la lactosa, va a hacer aumentar la acidez y disminuir el pH. Está claro la diferencia entre pH y acidez, ¿no? No es lo mismo Juana que la hermana, ¿no? pH es una cosa, acidez es otra cosa. Les recomiendo que busquen la diferencia entre pH y acidez porque siempre genera confusión. En la preparación de la mezcla, yo tengo que mantener una temperatura controlada porque si voy a hidrolizar la lactosa con una enzima, lactasa, yo tengo que buscar la energía de activación máxima para que esa enzima tenga la máxima capacidad de hidrólisis en el menor tiempo posible. Ten en cuenta que tener en un tanque leche dando vuelta con la posibilidad de contaminación, piensen que hasta acá no hay pasteurización, por lo tanto, esa misma flora microbiana que podría hacer aumentar la acidez y disminuir el pH, también puede continuar deteriorando la leche. Y está en la temperatura ideal donde la enzima desdobla la lactosa. Entonces, mientras yo desdoblo la lactosa, podría estar incrementando la carga microbiana si es que la leche estuviera contaminada. Entonces, un arma de doble filo, ese tratamiento en la industria. Y por lo tanto, tengo que asegurarme que venga de tambos que mantengan la cadena de frío y tengan altas condiciones de inocuidad en el proceso de ordeñe y recolección de la leche, ¿no? Después, acá tenía el proceso de pasteurización de la leche, si se quiere, y también tenía a esa temperatura un efecto buscado con una de las materias primas. ¿Cuál era? Humedad. Bien. Entonces, fíjense que, perdón, yo tengo que acá controlar la temperatura para que el almidón se hidrate, para que las bacterias se mueran, y tengo que, en este control de temperatura, incluir como variable de proceso la agitación. No solo en esta etapa de proceso, sino en la etapa más crítica, que es en la etapa de concentración, donde la temperatura, la agitación, eventualmente la presión, si trabajo bajo vacío, va a permitir la concentración de sólidos, que es lo que yo busco en la fabricación de dulce de leche. Y después, en el proceso de enfriado, ahí viene el problema. Mientras yo tenga caliente la masa, por una cuestión de temperatura, siempre va a haber una máxima solubilidad de la lactosa si es que no la deslactosé antes. Vamos a suponer que no hice este proceso de deslactosado y la lactosa que hay es la que vino con la leche. Bueno, para poder asegurarme que la cristalización no va a ser un defecto en el producto terminado, tengo varias estrategias. ¿Sí? La estrategia más sofisticada de todas es que esta agitación sea variable, que yo tenga la posibilidad de batir a baja temperatura las paredes, sobre todo que tengan lo que se llama un rascador, que las paletas de ese mezclador tienen entre la paleta y la pared de la paila, tienen generalmente una placa de teflón que va raspando literalmente la superficie para evitar pegoteo de producto, esto de la agregación que hablábamos, pero cuando termina el proceso de concentración, yo aumento con un variador de velocidad, aumento las revoluciones de el mezclador, y esto lo que va a hacer es reducir el tamaño de los cristales. Entonces la primera estrategia que yo tengo para evitar la cristalización y que se note en el paladar es lo que hacían las abuelas antes cuando hacían dulce de leche casero. Ponían al que tenía más brazo a que batieran rápido el dulce para enfriarlo rápido, decían. Entonces cuando apagaban el fuego de la hornalla te daban la cuchara y dale, dale, batilo, 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 batilo.
sin saber, lo que estaban haciendo era tratar de que existan muchos cristales chiquitos con muchos centros de nucleación, y la agitación lo que hace es dispersar los pocos cristales que se van generando, para que en vez de pocos cristales, a partir de los cuales se agreguen todos los otros y se genere un cristal más grande, tengan muchos centros de nucleación y se generen cristales tan chiquitos de lactosa que sean imperceptibles al paladar. Entonces la primera estrategia que existe es aumentar rápidamente las revoluciones para que yo pueda dispersar los cristales que se van formando por saturación y tengan muchos centros de nucleación, por lo tanto va a haber muchísimos cristales chiquititos que no van a ser perceptibles al paladar. La otra estrategia, la más cara de todas, es sembrar cristales de lactosa y con una agitación muy rápida poder dispersarlos. De esa manera genero muchos más cristales chiquitos, mucho más centro de nucleación y por lo tanto más imperceptible es al paladar. Y la tercera estrategia, que ya lo vamos a ver en detalle en la industria láctea, es homogeneizar la mezcla. Es decir, hacer pasar la mezcla por un homogenizador, que es básicamente someter a presión, a muy alta presión y a un impacto contra una placa de nitruro de titanio, hacer impactar la masa de dulce de leche, cosa de que producto de la presión y sin agitación, yo pueda dispersar, reducir el tamaño de los glóbulos grasos y dispersar los cristales de lactosa. Y de esa manera también estoy minimizando los problemas que podría tener de calidad. Además que si hay proteína agregada, a la presión que yo le hago pasar, se desagrega toda la proteína, por lo tanto los dulces son mucho más, tengo la sensación como que si fueran más cremosos. Van a ver que todas las industrias de primera marca, la textura de los dulces respecto a otras industrias es muy distinta, porque en general todos están homogenizados. ¿Está claro? Las estrategias que yo puedo tener en proceso para evitar que cambios químicos no deseados se me presenten en producto. ¿Sí? Ok. Bueno. ¿Dudas y preguntas hasta acá? Ninguna, profe, por mi parte. Ok. Bueno. ¿Les parece que hacemos 2 minutos de pausa, cambio el agua por el mate, baño y seguimos? Sí, profe. Bueno, profe. Ahora leo el chat, que acá veo que hay algunas cositas puestas y ya respondo.